Historias de Jack. Empezamos. Jamás olvidaré el olor que había en aquel almacén. No era solo el hedor de la muerte, era algo peor, algo que hablaba de paciencia, de método y de hambre. Soy inspector de la Unidad de Delitos Informáticos de Madrid. Llevo más de una década rastreando los rincones más profundos de la red. He visto cosas que me han quitado el sueño durante semanas. Gente vendiendo órganos, torturas emitidas en directo, foros donde los usuarios comparten recetas de carne humana. Pensaba que ya nada podía sorprenderme, que había desarrollado cierta inmunidad al horror, pero estaba equivocado. Todo cambió la noche en que recibí aquel archivo. Eran las 3 de la madrugada. La comisaría estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de los fluorescentes y el tecleo de mi ordenador. Me encontraba repasando informes de tráfico de datos en la Deep Web cuando apareció un correo sin remitente. El asunto decía simplemente curado selecto. No había texto, solo un enlace comprimido, curado-selecto.zip. Normalmente ignoramos ese tipo de cosas. Suelen ser trampas, virus o bromas macabras. Pero algo en el nombre me llamó la atención. Tal vez fue la palabra curado. No sé por qué, pero me dio mala espina. Monté un entorno aislado sin conexión y abrí el archivo. Dentro había varias imágenes y un documento de texto llamado método.docx. Las fotos eran borrosas, de baja calidad, pero lo que mostraban me dejó helado. Un almacén industrial, con paredes de metal oxidado y ganchos colgando del techo. De cada gancho pendía un cuerpo humano, desnudo, suspendido boca abajo. Algunos estaban secos, casi momificados, con la piel arrugada como cuero viejo. Otros goteaban un líquido oscuro sobre bandejas metálicas colocadas en el suelo. En las esquinas había ventiladores apuntando hacia las filas de cadáveres, como si intentaran secarlos. Tuve que apartar la vista. Nunca había visto nada tan metódico. No era una matanza improvisada. Aquello era un proceso, como si alguien hubiera diseñado una línea de producción para curar cuerpos humanos. Abrí el archivo de texto. El documento parecía un manual técnico. Explicaba el procedimiento con detalle clínico. El proceso de curado debe iniciarse entre las 12 y 24 horas tras la muerte. La humedad ideal no debe superar el 45%. Evite la putrefacción. El secreto está en el flujo constante de aire caliente y en la salmuera ritual. Esa última palabra me hizo detenerme. Ritual. El resto sonaba científico, casi industrial, pero esa palabra sonaba a fanatismo, a culto. Informé a mi superior. Pensó que era otra broma enferma o un montaje más, pero algo me hizo seguir investigando. En los metadatos de las imágenes aparecían coordenadas. Un punto en las afueras de Toledo, una nave abandonada en un polígono olvidado, un antiguo secadero de jamones, según los registros. Pidieron que esperara refuerzos, pero yo no soy precisamente paciente. Tal vez fue orgullo, tal vez curiosidad, o simplemente la necesidad de comprobar que aquello no era real. Cogí el coche de servicio y me fui solo. Llegué antes del amanecer. La carretera era estrecha, flanqueada por campos secos y viejos postes de luz que apenas iluminaban nada. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra y a hierro oxidado. Desde lejos vi la nave. Era enorme, una mole de chapa con el nombre, casi borrado, Secadero El Castillo. Las letras estaban medio comidas por el óxido. Aparqué el coche a unos metros. Apagué las luces y esperé un rato. No se veía movimiento. Ni coches, ni luces, ni sonido alguno. Solo el viento golpeando las chapas. Salí con la linterna y la pistola y avancé hasta la puerta lateral, que estaba medio abierta, forzada con una palanca. Dentro hacía frío. El silencio era tan denso que se oía el crujido de mi respiración dentro del pasamontañas. El suelo estaba cubierto de polvo y cristales rotos. Había rastros de cajas antiguas de sal, sacos apilados y ganchos oxidados colgando del techo. El olor me golpeó antes de ver nada, una mezcla insoportable entre carne seca, sal y descomposición. Avancé despacio. Mis pasos resonaban en el vacío.
La linterna iluminaba columnas de metal y viejas máquinas cubiertas de polvo. Pero cuanto más caminaba, más notaba algo raro. El aire estaba cálido, no mucho, pero lo suficiente como para no ser normal en un lugar abandonado, como si alguien hubiera dejado una calefacción encendida. Doblé una esquina y lo vi. Una cámara de secado enorme, puertas metálicas, ventiladores industriales aún girando lentamente. Y dentro, cuerpos colgados por los tobillos, alineados en filas. Docenas. Algunos parecían recientes, con la piel aún húmeda. Otros eran piel y hueso, momificados por el calor. Tenían etiquetas de plástico en el tobillo, con números. Algunos llevaban incluso un código QR. Sentí un impulso de vomitar. Y entonces vi una mesa, al fondo. Sobre ella, un ordenador portátil encendido. Me acerqué con cuidado. La pantalla mostraba un programa de transmisión en directo, con una cámara apuntando hacia los cuerpos. En la esquina superior, un título. Canal El Secadero. Sesión 47. Ritual de conservación humana. El chat estaba activo. Mensajes aparecían uno tras otro, con nombres anónimos, números, letras, sin rostro ni identidad. El de la izquierda está casi listo. Buen tono de piel. Parece ibérico. ¿Cuánto piden por la muestra? El corazón me golpeaba el pecho. No era un vídeo antiguo. Era un directo. Había cientos de usuarios conectados. Gente escribiendo, comentando, analizando, incluso haciendo apuestas. Cerré el portátil de golpe. El sonido metálico resonó por toda la nave. Me quedé quieto, con el arma en alto, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. Un ruido detrás. Un golpe leve. Como si algo metálico hubiera caído al suelo. Giré la linterna. Nada. Solo sombras. Pero el aire cambió. Olía más fuerte, más caliente. Avancé unos pasos y noté bajo mis botas una capa fina de sal. La seguí hasta una puerta al fondo, entreabierta. Detrás se oía un zumbido, un motor débil. Empujé la puerta con cuidado. Dentro había un pequeño cuarto técnico con ventiladores, tanques y una mesa de acero quirúrgico. Encima, restos de herramientas, cuchillos, ganchos, termómetros, frascos con líquidos y un calendario en la pared. En él las fechas estaban marcadas con tinta roja. Cada semana había un nombre en clave y una palabra. Secado, prueba, entrega. De repente, un sonido me hizo dar un salto. Un pitido electrónico. Provenía del ordenador del otro cuarto. Me acerqué otra vez. La pantalla se había encendido sola. Una ventana emergente mostraba una frase. Bienvenido de nuevo, inspector. Me quedé helado. Nadie debía saber que estaba allí. Era imposible que tuvieran acceso a mi identidad. El cursor parpadeó. Otra frase apareció. No deberías haber venido solo. Apagué la pantalla de golpe. El pitido cesó. El silencio volvió. Me di cuenta entonces de que tenía el uniforme empapado en sudor. Respiraba rápido y cada sonido me parecía un paso detrás de mí. Saqué el móvil para pedir refuerzos, pero no había cobertura, ni una raya, ni señal de radio. Todo estaba muerto. Salí al exterior sin mirar atrás, pero mientras cruzaba la puerta, algo me hizo girar de nuevo. Una cámara de seguridad, en una esquina alta, con una luz roja parpadeando, encendida, grabando. Apunté la linterna hacia ella, y por un instante, juraría que la luz roja se apagó, como si alguien al otro lado hubiera visto que la había descubierto. Salí corriendo hasta el coche. El aire fuera era helado, y aún así, yo ardía. Arranqué el motor y me alejé por la carretera, con las manos temblando. Pero mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi por un segundo una silueta en la puerta del secadero. Alta, quieta, solo mirando cómo me iba. No me atreví a frenar, no esa noche. Llamé a refuerzos en cuanto me alejé de la nave, pero la radio seguía muda. Ni una respuesta, ni siquiera interferencias. Era como si la señal se desvaneciera en kilómetros a la redonda. Intenté tranquilizarme, respirar despacio, pero las imágenes seguían golpeándome la cabeza. Los cuerpos colgados, la cámara en directo, los mensajes en el chat, la palabra ritual. No podía ser real.
y sin embargo, lo era. Me detuve en un arcén y encendí un cigarrillo con las manos aún temblorosas. Necesitaba pensar, ordenar lo que había visto, pero algo me hacía mirar constantemente por el retrovisor. Tenía la sensación de que alguien me seguía, o peor, que alguien sabía exactamente dónde estaba. Decidí volver a Toledo y reportar todo en persona. Pero antes de llegar, el portátil que había cogido del almacén, el que aún conservaba encendido en el asiento del copiloto, emitió un pitido breve. Miré la pantalla. Se había abierto solo. En el centro apareció una línea de texto sobre fondo negro. «Has visto demasiado, inspector». Frené en seco. El pitido se repitió. El cursor parpadeó y escribió otra frase. «No es lo que crees, no son asesinatos». El pulso me martilleaba las sienes. Antes de poder desconectarlo, el ordenador abrió automáticamente una carpeta llamada Donaciones Legales. Dentro había decenas de documentos, con nombres reales, firmas digitales y un encabezado que decía Autorización de Cesión Corporal Post-Mortem, Sociedad Filantrópica de Conservación Humana. Empecé a leer algunos. Todos tenían una estructura similar. Gente que afirmaba donar su cuerpo con fines rituales y artísticos, aprobando el uso de sus restos bajo un marco legal. Fechas, notarías, sellos digitales, todo en regla. Incluso aparecían testigos. Era legal, al menos sobre el papel. Uno de los nombres me hizo contener la respiración. Dr. Andrés Cifuentes, jefe forense del Instituto de Medicina Legal de Madrid. Lo conocía. Habíamos coincidido en varios casos. Un hombre meticuloso, reservado, de esos que creen que la ciencia lo explica todo. Y ahora su firma aparecía en al menos 5 contratos. No era un error, era su rúbrica, su DNI electrónico, su sello. Profesional. Cerré el portátil de golpe. Aquello ya no era una secta ni una locura de internet. Era una red organizada, con respaldo legal y con gente de dentro. Conduje hasta la comisaría y entregué el ordenador como prueba. Me interrogaron durante horas. Tomaron notas, revisaron las imágenes, me hicieron firmar un informe. 3 días después, el caso fue clasificado como investigación interna y me apartaron temporalmente. Nadie volvió a hablar del tema. Las copias de las fotografías desaparecieron del sistema y cuando pregunté por el expediente, me dijeron que no existía. Ni rastro del archivo, ni de las coordenadas, ni del ordenador. Todo había desaparecido. Intenté contactar con Cifuentes, pero su secretaria me dijo que estaba de viaje. No había dejado destino ni fecha de regreso. Lo busqué en su domicilio, pero el piso estaba vacío, sin signos de violencia. Solo encontré en el buzón un sobre sin remitente dirigido a mí. Dentro, una fotografía impresa en papel satinado. Era una de las imágenes del secadero, pero con algo distinto. Uno de los cuerpos colgados tenía un cartel colgado al cuello. En él, mi nombre. Dormí mal durante semanas. Pesadillas. El olor volvía una y otra vez, como si el hedor del secadero se hubiera quedado impregnado en mi ropa, en mi piel. Llegué a pensar en dejar el cuerpo. Pero una noche, mientras navegaba por la Deep Web con una identidad falsa, lo encontré. O mejor dicho, me encontró a mí. Un nuevo canal, recién creado, con miles de usuarios conectados. El título, El Secadero 2.0, Cuerpos Certificados. El diseño era casi profesional. Un banner pulcro con un logotipo que simulaba una pata curada, pero si lo mirabas bien, no era una pata de jamón, sino una pierna humana. Las retransmisiones estaban programadas, con horarios y descripciones detalladas. Sesión 1, proceso de salado. Sesión 2, secado y bendición. Sesión 3, loncheado artístico. Entré en una de ellas. La imagen se cargó lentamente, pero reconocí al instante el lugar. Era la misma nave, solo que ahora parecía limpia, restaurada. Los ganchos eran nuevos, el suelo estaba pulido, las paredes pintadas. Y los cuerpos seguían ahí. Pero esta vez, cada uno llevaba una placa metálica con un número de serie grabado, como si fueran productos. El chat hervía, usuarios hablando de métodos de conservación, de texturas, de colecciones privadas. No eran psicópatas desquiciados, eran profesionales
con vocabulario técnico, incluso con referencias médicas y legales. Gente que sabía lo que hacía. Cerré la transmisión con las manos temblorosas. Me sentía observado. Esa misma noche recibí un mensaje cifrado en mi ordenador personal. Solo contenía un enlace y una frase. Sabemos que aún tienes una copia. Abrí la carpeta oculta en la que guardaba el respaldo del caso. Estaba vacía. Ni una foto, ni un vídeo. Solo un archivo nuevo que no recordaba haber creado. Curadofinal.mp4. Lo abrí. Apareció la misma cámara fija del secadero, enfocando las hileras de cuerpos. Pero había algo distinto. Uno de los cuerpos llevaba la insignia policial de mi unidad. La cámara hizo un lento zoom, y entonces vi mi rostro. Pálido, colgado, seco, con una etiqueta numerada en el tobillo. Cerré el portátil de un golpe y lo tiré al suelo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Cuando lo volví a encender, el vídeo había desaparecido. No quedaba nada, ni rastro del archivo, ni del sistema. Todo limpio. Intenté denunciarlo, pero nadie quiso escucharme. Me dijeron que estaba estresado, que necesitaba vacaciones. Incluso insinuaron que lo había imaginado. Me asignaron tareas menores y el caso se cerró de manera definitiva. Pero yo sé lo que vi y sé que el secadero sigue activo. Hace unos días volví a entrar en la Deep Web, no para buscarlo, sino para confirmar que no era una alucinación. Y ahí estaba, un nuevo canal, más sofisticado, con moderadores, menús de pago y una descripción que todavía me hiela la sangre. Todo legal, todo voluntario, todo curado a la perfección. No sé si la gente que aparece ahí realmente donó su cuerpo. No sé si esas firmas son auténticas o falsificadas. Lo único que sé es que cada transmisión termina igual, con un plano cerrado de una pieza colgada, la carne completamente seca y un sonido de cuchillo cortando algo que cruje. Desde entonces no puedo mirar una pata de jamón colgada sin notar el mismo olor. Ese olor imposible de olvidar, mezcla de sal, metal y carne vieja. A veces creo sentirlo incluso en mi casa, por las noches cuando el aire está quieto y todo parece en silencio. Entonces me levanto, recorro el pasillo y reviso todas las cerraduras. No me asusta que me encuentren. Lo que realmente me da miedo es pensar que, quizá, ya lo hicieron. Que ese vídeo que vi no era una amenaza, sino una grabación de algo que todavía no ha ocurrido. Que en algún lugar, mi cuerpo ya está colgado, secándose lentamente, esperando a que alguien, en una pantalla, decida si mi piel está lista para ser curada. Y si estás escuchando esto, no intentes buscar el secadero. Si lo haces, será demasiado tarde. Porque cuando te das cuenta de que lo has encontrado, ya formas parte de la lista de donaciones. Espero que no estés pensando en buscar el secadero. Déjalo en la oscuridad. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like, suscríbete para más relatos como este y comenta qué harías tú si recibieras un archivo así en tu bandeja de entrada. Nos vemos en el próximo caso. O quizá nos veamos colgados. Si estás escuchando esto, aún estás a tiempo de cerrar el navegador. Yo no lo hice. Esta es la última vez que cuento algo sin mirar antes por encima del hombro. Nunca he sido buena persona, pero tampoco un monstruo. Solo era un tipo más intentando ganar dinero rápido, sin meterme en líos de sangre. Todo cambió el día en que crucé una frontera que no sabía que existía. Un borde muy fino entre la delincuencia digital y algo que no sabría nombrar. No es paranormal, no es magia, no es locura. Es peor, es gente real, organizada, eficiente y totalmente desprovista de límites. Todo empezó cuando entré en la Deep Web, buscando algo serio. Me aburrían los foros llenos de fanfarrones. Quería encargos reales, dinero real, retos reales. Así encontré Mercado Siroco. Un lugar tan feo que parecía una broma, hasta que descubrías la sección oculta. Para entrar tenías que pasar una prueba técnica. Nada que no hubiera hecho antes. Explotación de vulnerabilidades, ingeniería inversa, un par de escalones de cifrado. Fácil.
Cuando terminé, apareció un mensaje que no tenía por qué inquietarme, pero lo hizo. A partir de aquí, Jack, no podrás deshacer lo visto. Usé un alias falso, así que aquello no tenía sentido. Y aún así, en lugar de desconectar, seguí. Dentro había silencio, profesionalidad, un tono gélido que no se veía en otros foros. Y entonces encontré el anuncio. Grupo Averno. Se buscan operadores externos. Pago inicial, 25,000 euros. No preguntas, no dudas, no retrasos. No tenía referencias y en este mundo lo normal es que todos presuman de historial. Averno número I, eso me atrajo más. Abrí su hilo. Solo un archivo cifrado. Lo descifré y apareció la sentencia absurda que cambió mi vida. Si sigues, aceptas. Pulsé aceptar sin pensar. ¡Qué idiota! Recibí un archivo extraño. Dentro, 2 cosas. Un documento mínimo y un audio. El documento decía: Tarea 1, observación. Valora si el objetivo es quien dice ser. No interactúes, no intervengas. Entrega prueba en 48 horas. Me dieron una dirección de un barrio normal, un edificio normal, un hombre normal. O eso pensé. Fui la primera noche, desde el coche. El tipo seguía una rutina tan rígida que parecía programada. Al segundo día, la perfección fue tan exagerada que dejó de ser rutina y pasó a ser inquietante. Cada paso, cada gesto, cada mirada, siempre igual. Lo grabé, lo entregué. 1 hora después, tarea 1 completada, pago enviado. Y el audio, una voz modulada diciendo: puedes dejarlo aquí, Jack, pero no lo harás. Y tenía razón. La segunda tarea consistía en acceder a su red doméstica y analizar su tráfico. Me metí en su router sin demasiada dificultad. Y ahí empecé a sentir que algo no encajaba. Todas las noches, a las 3:11, se conectaba siempre a la misma dirección oculta. Un servidor enterrado en capas absurdas, descifrado. Enviaba paquetes enormes, pero no correspondían a nada conocido. Como si estuviera mandando datos en un formato que ya no se usa o que nunca se usó públicamente. Intenté interpretarlos, pero no se parecían a imágenes, ni audio, ni texto, ni bases de datos. Eran ceros y unos, pero organizados de una forma demasiado precisa. A veces parecían latir. Busqué más, y entonces lo encontré. Un archivo oculto en su móvil, una foto tomada desde la calle. Mi casa, de noche, desde un ángulo exacto frente a mi puerta. Parálisis inmediata. Yo no conocía a ese hombre. Nadie sabía que estaba trabajando para Averno. ¿Cómo tenían esa foto? Volví a Sirocco para abortar la misión. La sección de Averno había desaparecido. Creí que me estaban vacilando. Entonces recibí un privado. Tarea 3. Presencia física. Tenía que entrar en la casa del objetivo, sin tocar nada, sin hablar, sin huir. Y lo más inquietante, sin recibir instrucciones sobre qué buscar, como si supieran perfectamente lo que iba a pasar. La puerta del piso estaba entreabierta cuando llegué. Dentro, oscuridad húmeda, olor a metal y electricidad quemada. El hombre estaba sentado frente a un monitor gigantesco, lo que mostraba. Parecía un mapa tridimensional de la red profunda, pero en movimiento, como si respirara. Rutas que se abrían y cerraban, nodos que se expandían, conexiones que parpadeaban como si tuvieran ritmo propio. No era una interfaz normal. Era como si la red estuviera siendo observada desde un ángulo que los usuarios corrientes ni imaginan. El hombre murmuraba palabras sueltas. 0, 1, 0, 1. Cuando intenté dar un paso atrás, dijo sin mirarme: no deberías haber aceptado, Jack. ¿Cómo sabía mi nombre? Entonces la pantalla cambió. Apareció mi cara, grabada desde mi webcam. Yo, la noche anterior, mi habitación, mi gesto cansado, todo. Averno no es un grupo, dijo él levantándose lentamente. Averno es un filtro. Le pregunté: ¿filtro de qué? Su sonrisa era un temblor involuntario, como si la piel no le perteneciera. ¿De quién vale la pena y quién no? Me dio un móvil viejo. En la pantalla ponía una sola palabra: reemplazable. Salí de allí sin memoria clara de cómo.
Solo recuerdo que mis manos temblaban. Cuando llegué a casa tenía un USB bajo la puerta. Dentro, un vídeo grabado desde mi salón. Al final, un texto. Ya has visto demasiado, Jack. Ahora trabaja o espera. A partir de ese momento, empecé a notar cosas pequeñas, muy pequeñas, pero constantes. El puntero del ratón moviéndose 1 milímetro cuando yo no tocaba nada. Mis contraseñas cambiadas sin avisos de acceso. Una carpeta nueva en mis documentos llamada Tarea 4. Vacía pero imposible de eliminar. Llamadas sin número siempre a las 3:11, que si descuelgo no suenan, solo respiran. Y lo peor, un día, al llegar a casa, encontré la puerta cerrada como siempre, pero había un objeto en la mesa que yo no había dejado. Una simple llave, sin etiqueta, sin explicación. Averno no me hablaba, solo me recordaba que podía entrar cuando quisiera. Una semana después recibí un mensaje en mi móvil principal, el que jamás había usado para nada ilegal. Tarea 4, integración. Y debajo un enlace. No lo abrí. No soy tan idiota. Pero el enlace volvió a aparecer cada vez que encendía cualquier dispositivo. Ordenador, móvil, tablet, incluso la tele, mostrando un código QR a las 3:11 exactas. Siempre la misma hora maldita. Una noche, harto, desconecté todo. Corté la luz, quité baterías, apagué todo lo apagable. Y aún así, a las 3:11, la pantalla negra de mi portátil, desconectado de la corriente, sin batería, encendió un píxel blanco en una esquina. Solo uno, después dos, después decenas, formando una frase. No estás fuera. No es tecnología sobrenatural, no es magia, es acceso total. Algo que solo podría hacer una organización con recursos incomprensibles, con operadores que no duermen y herramientas que nunca verás en foros. Gente capaz de romper cualquier dispositivo, cualquier firewall, cualquier escudo. No hay misterio paranormal, solo inteligencia humana llevada a un nivel insoportable. Desde entonces, cada día recibo una señal, un archivo nuevo, una foto tomada desde algún sitio donde estuve sin darme cuenta, un fragmento de audio de una conversación que juraría haber tenido a solas, una captura de mis propios pensamientos escritos como si alguien hubiera podido anticiparlos. Averno no necesita presionarme. Ya lo ha hecho todo, me vigilan sin vigilarme. Me hablan sin hablarme, me han convertido en parte del sistema. No soy su trabajador, soy su herramienta, o su juguete. El filtro ya decidió, soy reemplazable. No importa si sigo sus órdenes o no, el resultado es el mismo, porque si no hago lo que quieren, simplemente encontrarán a otro que sí lo haga y me borrarán del mapa digital, social o físico de algún modo que nunca podré prever. Por eso hablo ahora, porque sé que ya me están escuchando, pero aún no han decidido si borrarme hoy o mañana. Y porque quizá tú, que estás escuchando esto, puedas evitar cometer mi error. No bajes, no busques, no aceptes, porque lo que hay ahí abajo no es fantasía oscura ni creepypasta. Es real, funciona, respira y está esperando idiotas como yo. Y si ves alguna vez una invitación del grupo Averno, recuerda esta última frase. Si estás escuchando esto, aún estás a tiempo de cerrar el navegador. Yo no lo hice. Dicen que en la Deep Web puedes encontrar cualquier cosa, pero nadie te advierte de lo que pasa cuando miras demasiado tiempo. Yo lo aprendí la noche en que me conecté al Directo 000. 32 años, técnico informático. Vivo solo en un piso pequeño, en las afueras. No tengo familia cerca ni demasiados amigos. Mis días pasan entre pantallas, cables y café recalentado. Y mis noches las paso navegando por los rincones de Internet que la mayoría ni sabe que existen. Lo que para otros es un mito, para mí siempre fue una distracción. Entrar en foros cerrados, mirar archivos filtrados, curiosear lo prohibido. No por malicia, sino por ese tipo de curiosidad que te empuja a mirar el fuego aunque te queme. Durante años no encontré nada que realmente me inquietara,
hasta que descubrí algo que no se parecía a nada. Los llamaban directos invisibles, transmisiones ocultas, sin enlaces públicos, sin rastros, sin plataforma conocida. Algunos decían que eran cámaras de vigilancia hackeadas, otros aseguraban que eran pruebas ilegales, o simplemente contenido enfermizo para gente que ya había visto demasiado. Nunca me lo tomé en serio. Hasta esa noche. Era un miércoles, a las 3:00 de la madrugada. El tipo de noche en la que el silencio es tan denso que cualquier ruido parece venir de dentro de tu cabeza. Estaba navegando por un foro que llevaba meses sin actividad. Se llamaba Black Chamber, un sitio muerto, con hilos borrados, mensajes antiguos y usuarios fantasmas. Justo allí, entre montones de basura digital, encontré un nuevo post con un título vacío. Solo un enlace y una cuenta regresiva de 10 minutos. El texto decía: Directo 000, solo para los que aguantan mirar. No pensé demasiado. Hice clic. La página se abrió sin cargar del todo. Fondo negro, sin logotipo, sin controles visibles. Solo un rectángulo en el centro con una imagen gris, temblorosa y un contador de espectadores. 1. Yo. El zumbido fue lo primero que noté. Un sonido grave, constante, como electricidad atrapada. Luego, la imagen se estabilizó. Mostraba una habitación pequeña, apenas iluminada por una bombilla desnuda. Las paredes estaban cubiertas con plástico transparente, como el que usan los pintores o los carniceros. En el centro, una mesa metálica, una silla y nada más. No se veía a nadie. Durante varios minutos, la cámara permaneció fija. Pensé que era una cámara de seguridad, tal vez parte de algún experimento en streaming, una prueba técnica, pero algo no encajaba. No había marcas de agua, ni interfaz, ni signos de compresión. Era demasiado nítido, demasiado limpio, demasiado directo. Y entonces, la voz. Una voz grave, masculina, pero deformada, como si pasara por un modulador barato. ¿Quién está mirando? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí, claro. El contador cambió. 2. Había alguien más. O algo más. Justo debajo del vídeo apareció el chat sin que yo hiciera nada. Un simple recuadro negro con texto blanco. Y ahí, una línea. Hola, Jack. Me quedé quieto, sin pestañear. No tenía sesión iniciada. No había introducido mi nombre en ningún sitio. Intenté cerrar la pestaña, pero el ratón no respondía. Intenté escribir algo, pero el campo de texto estaba bloqueado. La única opción era mirar. La cámara hizo un leve zoom automático. La imagen se acercó lentamente hasta centrarse en la mesa. En ese momento, una figura entró en plano. Alta, vestida de negro, rostro cubierto por una máscara blanca, sin rasgos, solo 2 orificios para los ojos. Caminó despacio hacia la mesa y dejó una hoja de papel. Después se acercó tanto a la cámara que la lente se empañó. «No cierres la ventana». La voz sonó desde dentro de mis auriculares, como si estuviera hablándome al oído. No sé por qué no lo hice. No podía. Había algo en esa orden, una mezcla entre amenaza y promesa. La figura se apartó y la cámara enfocó el papel sobre la mesa. Subí el brillo de la pantalla. En la hoja estaba mi nombre completo, mi dirección y una palabra. Online. Sentí un vacío en el estómago. El chat volvió a abrirse. «Te dije que no miraras. Tu cámara funciona. Deja de temblar, Jack». Miré mi webcam. El pequeño piloto verde estaba encendido. La desenchufé de golpe, pero el contador de espectadores subió a 3. La cámara del directo se movió sola, girando hacia una esquina. El zumbido se intensificó. El plano se detuvo apuntando a una ventana. Mi ventana. El mismo marco, la misma cortina, incluso el reflejo del monitor. Intenté cerrar el navegador. No respondía. Intenté apagar el ordenador. Nada. Entonces una carpeta apareció en el escritorio. Se llamaba 000. Se abrió sola.
Dentro había cientos de imágenes, fotos mías, en el trabajo, en la cama, cocinando, fotos tomadas desde ángulos imposibles. Y una más, la última. Yo, justo en ese momento, sentado frente a la pantalla, mirando. Detrás de mí, una figura con una máscara blanca. Me giré tan rápido que la silla golpeó la pared. Nadie, solo oscuridad. La respiración me temblaba. Cuando volví a mirar la pantalla, el directo había terminado. La imagen se había sustituido por un mensaje en letras rojas. Gracias por participar. Directo finalizado. Apagué el ordenador, lo desenchufé, lo metí en una caja. No lo toqué durante una semana, pero algo cambió. Empecé a escuchar el zumbido, incluso sin los auriculares. Por las noches, lo sentía en el pecho, como una vibración constante. Intentaba ignorarlo, pero cada vez era más nítido. El séptimo día, no aguanté más. Fui a un cibercafé, uno de esos lugares que apenas sobreviven. Usé un ordenador cualquiera y abrí el mismo foro. Black Chamber ya no existía. En su lugar, solo un mensaje en texto plano. 001 está en curso. Intenté buscar más información. Foros, cachés, copias archivadas, nada. Pero en un hilo antiguo, entre comentarios borrados, encontré un usuario que hablaba de lo mismo. Describía exactamente lo que yo había visto. Una habitación con plástico, una figura con máscara, un papel con su nombre. El mensaje terminaba con una frase que se me quedó grabada. Si llegas a 003, ya no puedes desconectarte. Esa noche, al volver a casa, mi router estaba encendido aunque lo había desenchufado. La luz parpadeaba. Mi móvil vibró una vez. Una notificación sin remitente. 3 números. 001. Durante los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Archivos nuevos en mi portátil del trabajo. Carpetas que aparecían y desaparecían. Imágenes mías, tomadas desde perspectivas imposibles. Cada vez que las borraba, volvían con nombres diferentes. En una de ellas se veía mi salón. Vacío. Pero en el reflejo del televisor se distinguía una figura borrosa, de pie, en el umbral de la puerta. Decidí formatear todo. Destruir los discos duros, romper la webcam, incluso cambié de router, pero los archivos seguían apareciendo. No en mis dispositivos, sino en la nube, en cuentas que yo no recordaba haber creado. Con mis contraseñas, la paranoia empezó a devorarme. Dejé de dormir, dejé de salir. Cada sonido del edificio me parecía un golpe en esa habitación de plástico. Cada sombra, una máscara blanca observando. Entonces llegó el correo, un sobre sin remitente, en mi buzón. Dentro, una memoria USB negra. Nada más. Dudé horas antes de conectarla. Al final lo hice. Solo contenía un archivo de vídeo llamado Directo 002.mp4. Lo abrí. La misma habitación, mismo plástico, mismo ángulo. Pero esta vez no había una figura de pie. Había una silla y alguien sentado en ella. Me costó reconocerlo, pero era yo. Mis mismos gestos, mi misma ropa, incluso el corte de pelo. En el vídeo, la figura respiraba lento, mirando directamente a la cámara. Luego, una voz, la misma de antes. Bienvenido de nuevo, Jack. Esta vez, no estás mirando, estás siendo mirado. Intenté cerrar el archivo, pero no respondía. La pantalla se quedó congelada en mi rostro, mirándome. Durante un segundo, pensé que era un reflejo, pero no. En la imagen, mi yo del vídeo empezó a sonreír. Muy despacio. La grabación terminó con una frase que me dejó clavado en el sitio. Directo 002 finalizado. Preparando 003. Desde entonces, no hay noche sin que mi móvil vibre. Siempre a la misma hora. Un mensaje corto, sin texto. Solo 3 ceros. 000. Ayer por primera vez, vibró 2 veces. No sé si publicarán otro directo o si ya ha empezado sin que me dé cuenta, pero algo dentro de mí tiene claro que no puedo detenerlo. Quizá todo esto fue un experimento. Quizá alguien me convirtió en el sujeto de una prueba, no lo sé.
Solo sé que la cámara sigue encendida en alguna parte. Ahora mismo, mientras hablo, el piloto verde de mi nuevo portátil parpadea, aunque la cámara está desactivada. No debería, pero ahí está. Luz fija mirándome. Y detrás de mí puedo sentir cómo algo se mueve. No lo oigo, pero lo sé. Sé que el directo 003 acaba de empezar y que esta vez no habrá nadie al otro lado de la pantalla. Solo yo, viéndome desaparecer en tiempo real. Lo último que recuerdo con claridad antes de perder el control fue el sabor metálico de mi propia sangre. Nunca pensé que acabaría así, ni siquiera cuando todo empezó a desmoronarse, cuando perdí la empresa, a mi mujer, la casa, los coches y sobre todo, la ilusión de tener algún tipo de propósito. Hace años fui alguien importante. Era empresario, traje caro, reuniones, cifras, una oficina con vistas al Támesis. Pero eso fue antes de que la droga me convirtiera en una sombra de mí mismo. Cuando el dinero se acabó, me quedé solo. Y cuando uno está solo y desesperado, la línea entre lo que harías y lo que jamás deberías hacer se vuelve muy fina. Una noche, mientras navegaba por foros de la dark web, buscando proveedores de analgésicos sin receta, encontré un anuncio que parecía una broma. Probadores humanos reales. Pagamos en Bitcoin. Sustancias nuevas. Anonimato total. Casi me reí, pero en aquel momento mi cartera tenía menos de 20 libras y la abstinencia me hacía temblar las manos. Abrí el enlace, me llevó a un chat cifrado. Un usuario con el nombre Dr. Morrow me saludó con un tono seco, profesional, demasiado seguro para ser un simple estafador. Me pidió datos personales, peso, edad, enfermedades previas. Me explicó que trabajaban con laboratorios privados que desarrollaban nuevos compuestos psicotrópicos y necesitaban sujetos voluntarios no institucionales. Su manera de hablar era fría, quirúrgica, sin adornos, pero lo que me atrapó fue la cifra, 2,000 libras por sesión, en Bitcoin, sin preguntas. No tenía nada que perder. Acepté. 3 días después, un sobre negro apareció en mi buzón, sin remitente, sin matasellos. Dentro había un pequeño frasco transparente con una etiqueta blanca, D47, y un diminuto chip adhesivo. Venía acompañado de una nota escrita a máquina. Colocar el chip detrás de la oreja. Beber 10 mililitros, no más. Grabar reacciones. No apagar el teléfono. Esa noche, con el estómago vacío y la habitación en penumbra, me miré en el espejo. Apenas reconocí al hombre reflejado. Un rostro hinchado, ojeras, barba de 3 días. Pensé en lo que había sido y en lo que quedaba. Luego levanté el frasco, brindé conmigo mismo y bebí. Al principio no pasó nada, pero a los pocos minutos, un calor extraño me subió por el pecho. Los latidos del corazón se aceleraron. Las luces del cuarto parecían brillar con una intensidad artificial. Me eché a reír sin saber por qué. Todo parecía amplificado. Era como si mi cerebro funcionara a otra frecuencia. Los colores tenían textura. El sonido del grifo goteando sonaba como un metrónomo lejano. Estaba bien, demasiado bien, hasta que sentí el pitido. El chip pegado detrás de la oreja empezó a vibrar. Un sonido agudo, casi imperceptible, se coló dentro de mi cabeza. Entonces la oí. Una voz suave, casi amable, que dijo mi nombre. Jack. Estás respondiendo bien. Aquello no era una alucinación. Sabía quién era yo. Me quedé paralizado. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, el suelo estaba húmedo. Había sangre seca en mi nariz. El móvil mostraba un mensaje del Dr. Morrow. Sesión 1 completada. Excelente respuesta neuronal. Próxima dosis mañana. No recordaba nada. Intenté quitarme el chip, pero se había fusionado con la piel. Al tocarlo, sentí un leve pulso eléctrico, como si estuviera vivo. Pensé en ir al hospital, pero ¿qué les diría? ¿Que había comprado drogas experimentales en la dark web y me había pegado un microchip en la cabeza? Me habrían encerrado. Así que esperé. Al día siguiente, otro sobre negro. Esta vez el líquido era rosado. Venía con una nota escrita a mano. No más de 15 mililitros. Controla tu presión arterial.
Lo bebí sin dudar. Era peor que la primera vez, pero también más interesante. Podía sentir cada conexión de mi cuerpo, como si fuera consciente de mi propio sistema nervioso. Mi mente se movía con una velocidad inhumana. Recordaba cosas olvidadas. Sentía emociones y las podía diseccionar, como si las observara desde fuera. Pero algo más empezó a ocurrir. Mi voz interior cambió. Ya no pensaba como antes. Pensamientos que no eran míos aparecían en mi cabeza, completos, articulados, como si alguien hablara dentro de mí, con mi propio tono, pero con una intención ajena. Una noche, mis piernas se movieron sin mi permiso. Caminé hasta un callejón cercano, sin saber por qué. Me detuve frente a una cámara de seguridad que giró hacia mí como si me reconociera. Y entonces oí al Dr. Morrow, claro, dentro de mi mente. «No tengas miedo, Jack. Todo va según lo previsto». Grité, corrí, pero no recordé más. Los días siguientes se volvieron difusos. Cada paquete traía una versión nueva del compuesto. Delta 48, Delta 50, Delta 52. Las dosis parecían diseñadas para empujarme más allá de los límites humanos. Cada vez que bebía, perdía más el control. Mi cuerpo reaccionaba con espasmos. Veía duplicado. A veces, el reflejo en el espejo se movía con un segundo de retraso. Empecé a escribir un diario, pero al día siguiente, las páginas aparecían con frases que yo no había escrito. Mis propias letras, mi estilo, pero mensajes extraños. Mantén la calma. La integración avanza bien. Intenté contactar con Morrow por chat, exigí respuestas. Me respondió con un mensaje escalofriante. «Ya no necesitas saber quién soy». Busqué información sobre él, pero no había rastro. Solo hilos antiguos en foros médicos cerrados. En uno, alguien advertía: D47 no es una droga, es un protocolo de control cognitivo. Si ya lo has tomado, no puedes salir. Una noche después de la 7ª dosis, me desperté con la piel ardiendo. El chip brillaba levemente bajo la oreja, como si emitiera luz. Mi portátil se encendió solo. En la pantalla, un programa desconocido mostraba un gráfico en tiempo real. Ondas cerebrales, presión sanguínea, frecuencia cardíaca. Era mi cuerpo, monitorizado. En la esquina inferior derecha, una frase. Sujeto Jack Turner. Conexión establecida. La voz volvió, más clara que nunca. «No te resistas. Esto es ciencia, Jack. Estás ayudando al futuro». No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Perdí la noción del sueño. A veces despertaba en lugares que no recordaba. Una vez, en un parque al amanecer, con las manos llenas de tierra y una botella vacía del compuesto al lado. Otra, en un tren hacia Manchester sin billete, sin saber cómo había llegado. En cada sitio, alguien parecía observarme. Gente con auriculares, con portátiles. Nunca me decían nada. Solo me miraban y asentían, como si formara parte de algo más grande. La última vez que recibí un paquete, no traía ningún frasco, solo una nota. Activación final. No bebas nada. Espera instrucciones. Esperé, durante horas. El chip empezó a calentarse. Mi mente se llenó de un ruido blanco que poco a poco se transformó en miles de voces superpuestas, hablando en diferentes idiomas, todas sincronizadas en un mismo tono. Sentí como si mi cerebro fuera un servidor y alguien estuviera descargando mis recuerdos. Imágenes pasaban ante mis ojos sin que yo los cerrara. Mi infancia, mi boda, mi oficina, mi primer esnifado. Todo aparecía y desaparecía. Y entonces supe que ya no estaba solo dentro de mi propia cabeza. Alguien más estaba allí conmigo. Una voz neutra, impersonal, habló. Protocolo Delta 53 en curso. Transferencia cognitiva iniciada. Caí al suelo. Durante un instante, vi mi propio cuerpo desde fuera. Yo estaba de pie frente a mí, mirando con una expresión vacía. En mi pantalla apareció mi cara, sonriendo, y una frase escrita automáticamente en el teclado. Integración completada, control adquirido. Los días siguientes fueron un borrón.
Cuando volví a ser consciente, mi casa estaba vacía. El portátil, encendido, mostraba una carpeta llamada Turner Log. Dentro, docenas de vídeos de mí hablando con voz serena, analizando mis síntomas, detallando mis progresos como si fuera el propio Dr. Morrow. En algunos fragmentos me veía explicando protocolos, describiendo dosis, refiriéndome a otros sujetos. Pero no recordaba haberlo hecho. Era como si yo me hubiera convertido en parte del experimento, en su extensión. Ahora entiendo lo que decían en los foros. Delta 47 no era una droga. Era un proceso de conversión, un intento de transformar la conciencia humana en algo programable, controlable, replicable. Morrow no necesitaba voluntarios. Necesitaba mentes dispuestas a rendirse. Han pasado semanas. No sé exactamente cuántas. A veces mi cuerpo actúa sin mí. Me descubro escribiendo correos con nombres desconocidos, preparando paquetes negros, copiando instrucciones. He recibido mensajes nuevos, esta vez desde direcciones distintas, todas firmadas con iniciales. Buen trabajo, Jack. Los nuevos sujetos están listos. Me miro al espejo y juro que mi reflejo parpadea un segundo después. El chip vibra cuando alguien me llama por teléfono, incluso con el móvil apagado. Oigo frecuencias, señales, a veces voces que no suenan humanas. Y cada vez que intento arrancarlo, la visión se distorsiona y me desmayo. He dejado de luchar, no porque no quiera, sino porque siento que ya no soy quien decide. Quizás el verdadero Jack Turner murió el día que bebió D47. Quizás lo que queda ahora solo es una réplica, una marioneta movida por un código que no comprende. Esta noche, mientras escribo esto, el chip emite un zumbido constante. Mi mano tiembla. Sé que me están observando, que en algún laboratorio alguien mide cada palabra que tecleo. Me da igual. Quiero dejar constancia, aunque borren el archivo después. El contrato decía que me pagarían en Bitcoin. Lo hicieron. La cuenta sigue recibiendo ingresos automáticos cada semana. Pero lo que no decía el contrato es el verdadero precio. Tu voluntad. Si alguna vez encuentras un anuncio como aquel, si ves las letras Delta 47 en un foro oscuro, no abras el enlace, no contestes. No creas que puedes controlarlo, porque no probarás una droga, te probarán a ti. Y cuando escuches una voz dentro de tu cabeza diciéndote que todo va según lo previsto, ya será demasiado tarde. Nunca pensé que un simple clic pudiera arrastrarnos al abismo. Hasta que sucedió. Vivo en Ámsterdam con mi mujer, Laura, y nuestra hija Sofía. Siempre he sido un tipo normal, aburrido incluso, con una rutina tranquila que giraba entre el trabajo, la casa y pasar tiempo con mi familia. Todo cambió una noche de invierno, cuando el ordenador empezó a ir más lento de lo normal. Buscando un tutorial para optimizarlo, terminé en un foro extraño. Entre los enlaces, uno destacó, apenas visible, con letras pequeñas y un título que decía «El ritual definitivo de la verdad». Algo en mi curiosidad hizo clic. Lo que apareció no era una página común. La pantalla se volvió negra y después emergió un chat con fondo oscuro y letras blancas. Un usuario llamado Vesper me escribió, «Te estábamos esperando». Sentí un escalofrío. Pensé que era una broma, pero mi ordenador no respondía. No podía cerrar la pestaña. La curiosidad y el miedo se mezclaron y terminé respondiendo sin saber por qué. El primer mensaje fue simple. ¿Estás listo para ver la verdad? Antes de que pudiera procesarlo, apareció un círculo rojo en la pantalla y un mensaje que me pedía un primer gesto. Una muestra de sangre. No podía creer lo que leía. Todo parecía imposible. Y sin embargo, allí estaba, la cuenta regresiva comenzando a parpadear, como midiendo cada segundo de mi duda. Laura estaba en la cocina, preparando café, sin notar nada extraño. Sofía dormía en su habitación. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una aguja de mi botiquín y me hice un pequeño corte en el dedo. La sangre era más intensa de lo que recordaba. Caía sobre un círculo rojo dibujado en la pantalla, y al instante sentí que algo dentro de mí se quebraba. La lógica, la rutina, la sensación de seguridad.
Todo se desvaneció en ese momento. No fue suficiente con eso. Vesper comenzó a dar instrucciones precisas y escalofriantes. Organizar velas siguiendo un patrón determinado, colocar objetos en lugares exactos, inclinar la cámara para capturar todo desde el ángulo correcto. Cada detalle parecía trivial, pero yo podía sentir cómo la tensión aumentaba en mi pecho. La sala de estar se volvió un espacio extraño, lleno de símbolos que solo existían en mi pantalla y en mi miedo. Laura notó mi inquietud. Me preguntó qué estaba haciendo y por qué estaba pálido, pero no pude explicarle. La sensación de amenaza era demasiado intensa. Cada movimiento que hacía era observado, cada respiración, cada temblor. La cuenta regresiva en la pantalla avanzaba sin cesar, y la sensación de que el tiempo se comprimía era angustiante. Cada sombra de la habitación parecía moverse. Cada sonido cotidiano parecía amplificarse. Incluso el tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de mí. A medida que avanzaba el ritual, las instrucciones de Vesper se volvían más detalladas y psicológicamente perturbadoras. Me pidió que describiera en voz alta mis temores mientras colocaba ciertos objetos sobre el círculo de sangre. Sentía que mi mente se nublaba, que la ansiedad se mezclaba con culpa por involucrar a mi familia. Laura me miraba, temerosa y confundida, sin comprender lo que nos había atrapado. En un momento, Vesper exigió que tocara el círculo con ambas manos y que hiciera un gesto que simbolizara apertura de la voluntad. Fue ridículo, absurdo y al mismo tiempo aterrador. La sensación de estar siendo evaluado era abrumadora. Mis dedos sangrantes temblaban y el sudor frío recorría mi espalda. Por un instante imaginé que alguien más estaba en la sala, observándonos a través de la cámara. Sabía que no era paranormal, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. Después aparecieron instrucciones para reorganizar los objetos de manera casi obsesiva, revisando cada vela, cada objeto personal. Vesper parecía saber cómo reaccionábamos ante cada pequeño cambio. Cada error, cada duda, era corregido con nuevos mensajes, cada vez más insistentes, más invasivos. En un momento, Laura casi grita, pero se contuvo, y en ese instante sentí que la atención de toda la familia estaba concentrada en mí, como si cada respiración equivocada pudiera romper la frágil seguridad que nos quedaba. Finalmente, llegó la instrucción que me dejó sin aliento. Incluye un objeto personal de cada miembro de tu familia en el círculo de sangre. Laura insistió en que detuviéramos todo, pero yo no podía. La sensación de estar atrapado, vigilado y juzgado por alguien invisible era tan intensa que obedecer parecía la única forma de mantenernos intactos. Cada gesto que hacía, cada objeto que colocaba, estaba siendo registrado de manera precisa, y yo sentía que nuestra vida cotidiana, nuestra intimidad, había sido invadida por completo. La primera parte termina aquí, con la familia atrapada, los objetos personales colocados y el ritual avanzando mientras la tensión alcanza su punto máximo. Todo lo que ocurrirá después depende de un paso más. Un paso que todavía no hemos dado. Durante horas seguimos las instrucciones de Vesper, cada vez más precisas, más inquietantes. La cuenta regresiva seguía su curso en la pantalla, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis manos temblaban, los dedos sangrantes se agarrotaban, y mi mente oscilaba entre el miedo y la necesidad absurda de terminar lo que habíamos comenzado. Laura intentaba mantenerse firme, pero podía ver la preocupación reflejada en sus ojos. Sofía seguía durmiendo en su habitación, ajena a todo, y esa inocencia hacía que todo el ritual fuera aún más perturbador. Cada instrucción de Vesper era un recordatorio silencioso de nuestra vulnerabilidad. Nos pedía ajustar la posición de los objetos, cambiar el ángulo de la luz, reorganizar las velas, repetir gestos que parecían absurdos, pero que yo sentía como obligatorios. En un momento, mientras acomodaba las velas, una de ellas se cayó, derramando cera sobre la alfombra. Un escalofrío me recorrió. La instrucción decía claramente que cada movimiento debía ser exacto. Vesper apareció al instante en el chat. Corrige tu error.
Hazlo ahora. Sentí que mi corazón iba a estallar. Laura me miró horrorizada y por un instante pensé en gritarle que lo dejáramos todo, que no importaba, pero no pude. La sensación de que algo invisible nos observaba nos mantenía paralizados. Luego llegaron las instrucciones más invasivas. Tomar un objeto personal de cada uno y tocarlo con la sangre en el círculo. Laura dudó, casi llorando, pero supe que no había alternativa. Cada objeto colocado parecía sellar un contrato invisible y sentí un peso sobre mis hombros que nunca antes había experimentado. Mientras lo hacía, Vesper escribía mensajes que detallaban nuestras acciones como si estuviera justo detrás de nosotros, describiendo hasta nuestros pensamientos y dudas. Cada palabra me hacía dudar de mi cordura. Después, Vesper me pidió que describiera en voz alta mis miedos más profundos. Mis manos sangrantes temblaban mientras hablaba, y cada palabra parecía reflejarse en la pantalla, amplificada, como si la habitación misma escuchara y juzgara. Laura intentó cubrir mi boca, temiendo que Sofía se despertara, pero incluso ella estaba atrapada en la tensión. Sentí que la casa se había convertido en una extensión de la pantalla, que cada sombra, cada sonido, cada respiración era parte del ritual. A medida que avanzaba el tiempo, la presión aumentaba. Vesper nos hacía repetir movimientos y gestos, comprobando cada error, corrigiendo cada detalle. Cada vez que me movía, sentía que fallaba, que todo podría derrumbarse. En un momento, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje que decía: «Mira a tu alrededor, observa lo que podría desaparecer si dudas». Sentí que el aire se volvía más pesado, la habitación más pequeña, y cada objeto parecía cobrar una importancia siniestra. Llegó el momento final del ritual, tocar el círculo con intención y pensar en nuestros secretos más oscuros. Laura y yo nos miramos, compartiendo miedo y culpa, mientras sentía que cada gesto definía nuestra seguridad, nuestra familia, nuestra vida cotidiana. No había fantasmas, no había desapariciones, solo la certeza aterradora de que alguien nos había manipulado y observado todo el tiempo. Cuando finalmente terminamos, el chat desapareció y la pantalla se apagó. Quedamos en silencio, incapaces de movernos, de hablar. El miedo no desapareció. Cada sonido, cada notificación, cada clic a lo lejos nos recordaba que lo que habíamos hecho seguía vivo en alguna parte de la red. Sofía despertó llorando y Laura me abrazó, temblando. Yo también temblaba, pero por dentro sentía que algo había cambiado irreversiblemente. Nunca supe quién era Vesper, ni cómo conocía nuestra casa, ni qué buscaba exactamente. Pero aprendí algo aterrador. La curiosidad mezclada con miedo puede convertirte en un actor involuntario de algo que nunca comprenderás del todo. Cada vez que enciendo mi ordenador, siento que nos observan, que lo que comenzó como un simple clic sigue vivo y activo, aguardando un descuido para atraparnos otra vez. Nunca más abrí enlaces sospechosos. Nunca más sentí la tranquilidad en mi propia casa. Y aún así, cuando estoy solo frente al ordenador, me descubro dudando, pensando en qué habría pasado si no hubiera obedecido. El terror no viene de fantasmas ni de desapariciones. Viene de la certeza silenciosa de que alguien, en algún lugar, lo ha visto todo y aún nos sigue observando. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.